Este martes a las 11 de la mañana, el Pleno del Senado de la República dará primera lectura al dictamen de la reforma constitucional al Poder Judicial, aprobada sin cambios la noche del domingo por Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos. Los legisladores tendrán 10 minutos para fijar postura y habrá al menos 2 rondas de debate con 5 intervenciones a favor y 5 en contra. La votación podría ocurrir la madrugada del miércoles. Escuchemos al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. La primera sesión de la primera lectura va a tener un debate intenso por este tema de los amparos provisionales o definitivos emitidos por algunos jueces que, insisto, no tienen facultades para detener el proceso del constituyente permanente. Entonces, ahí va a haber un debate que se va a llevar algún tiempo en el Pleno, se dará con absoluta libertad. Dependiendo de cómo se desarrolle ese tema, pues veremos también cuándo se convoca la siguiente sesión, si el miércoles o el propio martes por la tarde. Morena en el Senado afirmó que un legislador de la oposición se comprometió a votar en favor de la reforma judicial, por lo que si ese aliado se mantiene en lo dicho, este mismo martes se aprobaría la modificación. Sin embargo, si el legislador está dudoso, ha de acompañarlos. La aprobación sería mañana para darle más tiempo al tema del diálogo. Ayer la ausencia del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre Miguel Ángel Yunes Linares, quien es su suplente, hablando de nepotismo, en la reunión convocada por el PAN para mostrar unidad contra la reforma al Poder Judicial, generó especulaciones de que él será el que se sume al oficialismo en la votación y le dé la mayoría calificada. Tras la reunión, la coordinadora de la bancada de la Cámara Alta en el PAN, Guadalupe Murguía, pidió al senador Miguel Ángel Yunes que confirme su postura sobre la reforma judicial. De paso, le exigió al gobierno federal pare las presiones contra los legisladores de la oposición. El senador Miguel Ángel Yunes, quien hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatorias de las fiscalías. Ante los rumores de la salida del senador Miguel Ángel Yunes Márquez de la bancada del PAN y su posible adhesión a Morena, la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la AYUFED, difundió un comunicado pidiendo a Yunes Márquez desmentir los dichos y refrendar su palabra que dio en un mensaje el pasado 3 de septiembre, junto con los otros 21 senadores panistas, de que votaría en contra de la reforma al Poder Judicial. Esto fue lo que Yunes Márquez apenas el martes pasado declaró. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Soy Miguel Ángel Yunes Márquez, senador por Veracruz. Estaré presente en la sesión y votaré en contra de la reforma al Poder Judicial. Pues ahí está la promesa que veremos si se cumple hoy, pero a juzgar por las palabras de la coordinadora del PAN, ya no es duda, sino preparación para el golpe. A nombre de más de 55,000 personas trabajadoras y miles de ciudadanos, YUFED exhortó a Yunes Márquez a que públicamente refrende su compromiso con los principios éticos y con el interés superior de la República que protestó guardar ante el Pleno del Senado. En el PRI, los 15 senadores titulares ya firmaron su licencia para que ante cualquier eventualidad sus suplentes puedan votar. Los legisladores priistas están acuartelados para garantizar que ninguno falte a la sesión, donde votarán en contra de la reforma, reiteró el coordinador de la bancada, Manuel Añorbe. Estamos nosotros atrincherados aquí en la Ciudad de México, listos para cualquier
momento parlamentario, legislativo que se decida. Es que nosotros estamos listos, ya se vinieron los suplentes, obviamente nosotros ya estamos de tiempo completo y en cualquier momento, si ellos deciden tener 2 sesiones, el que no lo estamos solicitando nosotros, ellos pueden decidirlo con su mayoría, 2 sesiones, nosotros estamos listos para votar en contra. Parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien también es senador, reiteró que hay presiones del régimen para votar a favor de la reforma judicial. Incluso denunció que han recibido amenazas del crimen organizado. Todos los partidos de oposición hemos dado cuenta de presiones desde fiscalías hasta ofertas económicas millonarias y corruptas para obligarnos a votar por su reforma al Poder Judicial. Pero ahora estamos llegando al extremo de que legisladores de varios partidos de oposición están recibiendo mensajes de personas cercanas al crimen organizado para avalar y apoyar su reforma al Poder Judicial que presenta Morena y sus aliados. Tenemos que ser sinceros, todas estas amenazas claro que han generado miedo en varios legisladores, pero nos toca resistir. Nos toca resistir, dice Alejandro Moreno, y los senadores de Movimiento Ciudadano también se dicen listos para votar en contra de la reforma judicial. De la bancada naranja no va a salir el voto que apruebe la mal llamada reforma al Poder Judicial de Morena. Estamos firmes en nuestra postura y no vamos a ceder a ninguna presión. Eso dijo el coordinador Clemente Castañeda. Y por medio de un mensaje difundido en redes sociales, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, dijo que en Morena tenemos la mayoría calificada e insistió que con 85 votos basta. Es tiempo de la Cámara de Senadores, tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el constituyente permanente. Sin embargo, senadores del mismo bloque oficialista plantearon posiciones diferentes. Basado en su trayectoria como legislador, Manuel Velasco, coordinador de los senadores del Partido Verde y quien es por tercera ocasión integrante de esta Cámara Alta, aseguró que la mayoría calificada de 128 senadores ahí son 86 votos. En el mismo sentido se pronunció Jorge Carlos Ramírez Marín, quien como priista fue presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente del Senado, posición que actualmente vuelve a ocupar, aunque ahora es legislador del Partido Verde. Siempre hemos hecho número con 86, ese es el precedente que hay, afirmó Ramírez Marín. Y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, calificó de escandaloso que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, confirme el nepotismo en el Poder Judicial, aunque reconoció que ha disminuido en los últimos años. Sheinbaum pidió esperar al desarrollo de la votación en el Pleno del Senado de la Reforma Judicial y no aventurar acerca de los votos con que cuenta el oficialismo y la oposición. Es Arturo Páramo quien nos informa. La presidenta electa Claudia Sheinbaum criticó el nepotismo que dice existe en el Poder Judicial, donde el 37% de funcionarios tienen vínculos con al menos un familiar dentro del mismo sistema judicial. Sheinbaum presentó una gráfica en la que se muestra que en 2022 el porcentaje de personas con familiares dentro del Poder Judicial era del 49% y para 2024 se redujo a 37.4%. La mitad de las personas servidoras públicas con relaciones familiares. Y luego dicen que no hay corrupción en el Poder Judicial. Esto es de su documento. Según ella ha disminuido, pero de todas maneras es escandaloso. Es un escándalo. Es un reconocimiento de que en efecto la manera de entrar al Poder Judicial pues es por relaciones familiares, no por carrera judicial, que es lo que supuestamente defienden tanto. Tras la aprobación en comisiones del Senado de la República de la reforma al Poder Judicial, la presidenta electa pidió esperar al desarrollo de la votación en el Pleno y no aventurar acerca de los votos con que cuentan el oficialismo y la oposición.
Pues capaz que votan 90. Vamos a esperar. No 86. No quiero entrar en contradicción con Gerardo o con los compañeros. El jueves volverán a pronunciarse sobre el paro de actividades. Y en las calles siguen las protestas contra la reforma judicial. Ayer representantes de los 32 circuitos judiciales del país marcharon del Senado al Ángel de la Independencia. Y eso no es un juez. Empeñamos a acompañar un poco a los compañeros, a estar presentes en algo que ellos están dedicándole su tiempo, su esfuerzo, pues están aquí con la idea de expresar preocupaciones. Y la vocera de los trabajadores del Poder Judicial en paro de labores desde hace 23 días, Patricia Aguayo, reiteró que este martes van a dejar sesionar a los senadores. En contraste, el plantón en la Cámara de Diputados seguirá indefinidamente y, por lo tanto, este martes no habrá sesión ordinaria. Comprometí mi palabra y la estoy cumpliendo, porque yo estoy pasando mañana, tarde y noche a revisar el acceso de la calle de París con Insurgentes y está perfectamente libre para mantener el acceso en completa seguridad para los senadores. El plantón de la Cámara de Diputados es permanente y por tiempo indefinido, y todo dependerá de las acciones que se sigan llevando a cabo respecto de la reforma al Poder Judicial de la Federación exclusivamente. Y es que el miércoles pasado, Sergio Gutiérrez Luna, en posición de presidente, es vicepresidente de la mesa directiva de los diputados, pero en ausencia de Ifigenia Martínez, citó este día a los 500 diputados a sesionar en San Lázaro para sacar adelante la reforma en materia de pueblos indígenas y afromexicanos. Pero ayer los 6 coordinadores de las bancadas de esta Cámara acordaron por unanimidad posponer la sesión en el recinto de San Lázaro ante el bloqueo que mantienen trabajadores del Poder Judicial. El presidente de la Jucopo y líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal, compartió en su cuenta de X la comunicación que esta instancia de gobierno parlamentario le envió a la presidenta de la mesa directiva, Ifigenia Martínez. Y en otros temas, como aquí le informamos, Culiacán amaneció ayer de nuevo bajo el asedio de la violencia criminal. Enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas de seguridad federales en el sector de La Campiña y la Sindicatura de Costa Rica dejaron 2 muertos, un elemento del ejército y un civil, 2 heridos, incluido un soldado, un detenido y 12 vehículos asegurados. Y a consecuencia de los enfrentamientos, las fuerzas federales reforzaron la vigilancia en la zona con la presencia de aeronaves artilladas y 2 aviones de reconocimiento Pilatus. Asimismo, la Marina Armada de México se sumó con helicópteros listos para recibir autorización y disparar armas aire-tierra. Por la tarde, el gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo en conferencia que Culiacán está tranquilo. Reprochó que los medios exageran demasiado. No obstante, pidió a la población no salir a las calles por precaución. En estos momentos tenemos tranquilidad. Seguimos pendientes de cualquier manera, por precaución, si no tienen necesidad de salir, no salgan. No quiere decir que esté esto impedido para nada. Se puede perfectamente circular. Hay negocios que cierran, que toman su decisión porque ellos son los dueños del negocio, pero no hay una situación tal que nos obligue o nos lleve a tomar medidas drásticas ni de cierre de negocios, ni de cierre de escuelas, etcétera. Estamos tranquilos. Ha habido eventos, ya los comentamos, los primeros desde muy temprano, y luego se salieron de la ciudad y estuvieron fuera, pero esos eventos ya han sido debidamente controlados. Vamos a un corte y volvemos con más información de lo que puede suceder hoy en el Senado. Dependerá justamente de que tengan ya asegurado el voto número 86
que el día de hoy se discuta en lo general y en lo particular la minuta de la reforma al Poder Judicial, porque desde ayer el grupo parlamentario de Morena aseguró, su coordinador, Adán Augusto López Hernández, aseguró a todo el grupo que ya tienen ese voto, sin decir de quién se trata, pero les explicó que si ese senador o senadora está seguro ya de votar con ellos, este martes se abre 2 sesiones, una en la mañana y otra al mediodía, para dar las 2 lecturas reglamentarias a la reforma con el requisito del reglamento del Senado de la República para que se dé esas 2 lecturas en 2 sesiones diferentes. Pero también, si ese legislador está en duda, le darán 24 horas más y por lo tanto hoy se conocería en primera lectura y sería esta mañana la segunda lectura y su discusión para aprobación. Pero si de pronto el senador se arrepintiera y dijera no, yo ya no voy a votar por ustedes, entonces Morena está dispuesta a aprobar esta reforma con 85 de los 86 votos que requiere la mayoría calificada de manera jurídica y desató muchas inquietudes y minutos después de confirmarse que él no estaba en la reunión de los panistas, pues se empezó a conocer la versión de que él ya estaba con Morena. Ivonne, hasta este momento, Morena de manera oficial como partido, ni Morena como grupo parlamentario en el Senado y tampoco el PAN han confirmado esta versión. De hecho, anoche, después de 2 horas de reunión, un poco más de 2 horas de reunión privada, los senadores de Morena, encabezados por su coordinadora Guadalupe Murguía, salieron a dar un posicionamiento donde Guadalupe Murguía pues acepta que no ha podido hablar con Yunes Márquez en las últimas horas y le pide definir si mantiene el compromiso que asumió la semana pasada de asistir Guía Leti, coordinadora de mensaje difundido anoche, era una especie de preparativo de senador de Acción Nacional de Aguascalientes. ¿Podría ser el otro voto? Todas estas preguntas rondan en el ambiente y regresamos con nuestra compañera Leti Robles para que nos ilustre qué se dicen los corrillos de la Cámara Alta, Leti. Pues mira, Ivonne, por supuesto que en el área que corresponde al oficialismo, que es Morena, PT y Partido Verde, pues dan por un hecho que ya tienen los votos, pero no se atreve nadie a decir con nombre y apellido quiénes son, ni siquiera se atreven a decir que es Miguel Ángel Yunes Márquez, porque pues están esperando hasta que en el momento el señor emita el voto o se presente o tenga una ausencia para decir ese era nuestro. Los demás nombres, Ivonne, pues se han estado manejando desde hace varios días. Lo que te puedo comentar es que originalmente tenían 4 legisladores, tanto panistas como priistas, a los que consideraban que se podían ayudarle al oficialismo a votar, pero nos hemos dado cuenta que conforme han pasado los días, tanto todos los priistas han mantenido su posición de estar con
este grupo de opositores que no quieren la reforma al Poder Judicial. Y solamente hasta el momento el nombre de Yunes Márquez es el que se ha revelado como el único que va a votar con el oficialismo, pero todavía nadie lo puede confirmar porque, como te decía, ni el oficialismo se atreve a decirlo con nombre y apellido. Y también te comento que el impacto que está teniendo en el interior del PAN, este posicionamiento... Eso es importante, sí. Está generando una inquietud enorme. Anoche mismo, Ivonne, en los diferentes chats que tienen los panistas, tanto diputados como senadores, como ex senadores, como dirigentes estatales y dirigentes históricos, pues hay una inquietud y una crítica enorme a Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, a quien señalan de ser el único responsable de lo que está ocurriendo, de haberle dado una candidatura a Miguel Ángel Yunes y a su padre, haber permitido que el hijo y el papá sean titular y suplente en una candidatura al Senado de la República, en un escaño, a pesar de todos los señalamientos que existen de comportamientos que generan acusaciones penales, y a pesar de eso, se los impuso, y ahora desde anoche, Ivonne, esos chats están en fuego rojo, criticando a Marco Cortés. Incluso algunos legisladores dicen, había varios otros candidatos y tú los hiciste a un lado por poner a Yunes. Entonces, las consecuencias también están muy fuertes. Recordemos que él se tiene que ir de la dirigencia en noviembre, pero desde anoche decían ya que se vaya hoy. Por supuesto. Que se vaya hoy. Precipita la crisis y el relevo. Leti Robles, una pregunta. En el ambiente corre la idea también, la conversación de la paradoja que sería que la impunidad a unas personas que desde el oficialismo tienen todos estos cargos, porque finalmente también no se les ha aprobado, se les ha denunciado, pero no se les ha aprobado, pero que desde el ofrecimiento de impunidad a estas personas se quiera refundar a la justicia. Sería una paradoja terrible, pero finalmente siempre quedará la posibilidad para una mayoría tan grande como la que hoy encarna el oficialismo legislativo decir estaban moralmente derrotados en la oposición, Leti. Pero también hay otras paradojas, Ivonne. Uno, ese es un delito. Ellos están intercambiando impunidad por un voto y eso es un delito y pareciera que nadie lo está observando así para denunciarlo. En sí mismo debería de ser un motivo de destituir al senador y a quien se lo está proponiendo. Por supuesto. Y anular todo esto. Pero además, Ivonne, recordemos que este gobierno de Morena ha machacado que en el Pacto por México se compraron votos, se dio dinero para que tuvieran los votos que se querían. Yo atestigué ese proceso, tú también, y sabemos que no fue, al menos en la mayoría de los casos. Pero bueno, y ahora, de manera paradójica, su reforma, que están considerando la joya de la corona, van a hacer con esta estigma de la corrupción, porque es una corrupción llevar a un legislador a decirle: si tú votas conmigo, yo te quito todos los cargos, como tú acabas de decir, reales o inventados, pero que te pueden llevar a la cárcel, al menos por unos meses. Así es. Yo te quito eso a cambio de tu voto, y eso es un acto de corrupción. Entonces, esa corrupción que dijeron que ellos no practican, esa corrupción que criticaron durante décadas, hoy la están ejerciendo a los ojos de todos, Ivonne, porque la corrupción que señalan del Pacto por México se intuye, se dice, se rumora, pero nunca lo habíamos visto en directo y ahora lo estamos viendo en directo. Definitivamente. Entonces, eso también es una paradoja, que nazca una reforma de Morena con todo el sello auténtico de lo que era un mito o realidad, pero que no teníamos las pruebas suficientes, al menos públicas, de la compra o
o presión por un voto, y hoy lo están haciendo ellos. Así es, por todos los ángulos es un escándalo. Leti Robles, gracias por estar con nosotros, seguimos pendientes y en contacto contigo. Vamos a una pausa y volvemos. Bienvenido al programa. Ivonne, te cumplí lo de ir a consumir unas ricas viandas allá en Guadalajara. Qué delicia y qué envidia. A la Güera. ¿Qué fue, Pablo? Cuéntame. Allá en la avenida Tepeyac, pues fueron platos variados y una larga lista, pero nada como los ricas viandas tapatías. No, nada y como bueno, eso. Pues, no te hice quedar mal. No, qué maravilla, te Muchas felicito gracias, y te envidio. Gracias, Ivonne. Y bueno, pues tenemos mucha información esta mañana, estimada Ivonne, amigos. Y bueno, pues antes que otra cosa, amigos, preguntarles si están listos para divertirse con el deporte, porque en Decathlon están convencidos de que todas las personas pueden hacerlo, desde patear un balón hasta correr un maratón. En Decathlon podrás encontrar miles de artículos para más de 65 deportes. En Decathlon, sin importar tu nivel de habilidad o experiencia, estamos continuamente innovando para hacer nuestros productos más accesibles, cómodos y agradables. Desde los deportistas amateurs hasta los expertos encontrarán opciones adecuadas para sus necesidades. Somos una marca que inspira en las sugerencias de sus clientes, escuchamos tus ideas y creamos nuevos productos deportivos o mejoramos los existentes. Decathlon Ready to Play. Visiten sus tiendas o descarguen su app, que está disponible para Android y iOS. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok como Decathlon México o visita su página web decathlon.com.mx. Y muchas felicidades al equipo más ganador en la historia del deporte en México, los Diablos Rojos del México, que consiguieron su 17º campeonato al conquistar la Serie del Rey por limpia, por barrida. Ganaron 4-2 el partido definitivo a los Sultanes de Monterrey, y Emanuel Campa, que estuvo en el lugar de los hechos, nos tiene los detalles. Campa, adelante. La espera terminó. Los Diablos Rojos del México vencieron 4-2 a los Sultanes de Monterrey y se alzaron con el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol para romper una década de sequía y sumar su título número 17, consolidándose como el mejor equipo del circuito. El estadounidense Brooks Hall lanzó una joya de picheo que incluyó retirar a los primeros 16 bateadores. En total lanzó 7 entradas de 2 hits y llevó el picheo de los Diablos a ligar 29 entradas sin permitir carrera. José Marmolejo dio un jonrón de 3 carreras desde la primera entrada que llevó a los Diablos a tomar la ventaja definitiva. El venezolano llegó a 7 producidas en la Serie del Rey y a la postre recibió el premio al jugador más valioso. Por eso vinimos de una a atacar, que eso es lo que debemos hacer cada día. Tiene su propio afán y vinimos a atacar con agresividad y gracias a Dios la victoria la tuvimos. Se nos inculcó desde un principio la tradición de este equipo, ¿sabe? Y cada uno cogimos el ADN y de verdad que ser MVP y también ser campeón aquí es de gran satisfacción, pero sobre todo es un trabajo colectivo y el equipo es un tremendo trabajo y orgulloso de cada uno de mis compañeros. Desde Monterrey, Nuevo León, para Imagen, Emanuel Campa. Una gran felicitación a los Diablos Rojos de México, a don Alfredo Harpelú, a todo su equipo y también al buen Horacio de la Vega, el presidente de esta Liga Mexicana de Béisbol, que pues evidentemente está creciendo en todos sentidos. La buena mano de un buen directivo se nota en el crecimiento y el robustecimiento que está teniendo la Liga Mexicana de Béisbol. Fuerte abrazo al buen Horacio de la Vega. Bueno, en Grandes Ligas, los Yankees, home run de Austin Wells de 3 carreras en la 7ª entrada. Además, añadió un doble productor y derrotaron 10-4 a los Reales de Kansas City. El día de ayer tuve el gusto de estar en el Guadalajara Open Akron, presentado por Santander. Extraordinario evento que inició con el pie derecho en cuanto a la participación de la mexicana Renata Zarazúa, que ayer amaneció como número 85 del mundo
y que enfrentó a la ucraniana Anelina Kalinina, que estaba posicionada en el lugar 51. Y Renata tuvo un partido muy interesante y ganó 6-1, 3-6 y 6-1 ante la algarabía de los asistentes que disfrutaron plenamente el partido, 1 hora 51 minutos. Y con este triunfo, Renata amanecerá el próximo lunes, sigue avanzando en su ranking, ya metida de llena por ahí del lugar 75-76, su mejor ranking. Está muy próxima a estar en posibilidades, mejorando su ranking, de ingresar a todos los torneos, WTA 1000, WTA 500, evidentemente a los Grand Slams, y enhorabuena porque Renata ha realizado un trabajo súper profesional. La colombiana Camila Osorio también accedió a la segunda ronda, derrotó 6-3, 6-2 al estadounidense Hailey Baptiste. Osorio se medirá en la siguiente ronda a la rusa Verónica Kudermetova, quien hizo lo propio derrotando al estadounidense Sakia Vickery. Quien se despidió del torneo fue el estadounidense Sloane Stephens, cayó 6-4 y 6-3 ante la australiana Olivia Gadecki, quien por cierto se le dirá la siguiente fase a Daniel Collins. Vámonos con el fútbol. México-Canadá. Stephanie, cuéntanos. Javier Aguirre afina detalles para enfrentar a Canadá en el segundo partido de su gestión al frente del Tri, el tercero de su amplia carrera. Los de la hoja de Maple derrotaron a la selección de Estados Unidos en un duelo amistoso que dejó entrever que lo ocurrido en la pasada Copa América, en la que pelearon por el tercer lugar del campeonato, no fue casualidad. Son los que más puestos han ascendido en estos últimos meses en CONCACAF. Quiero decir, eran 48, hoy son 40, me parece. Yo creo que está al nivel, más allá del último resultado en Copa América, que fueron cuartos, me parece. Han progresado, han tenido jugadores en equipos europeos, el técnico ha sido un gran acierto para ellos. Un ritmo alto, intenso, son valientes en la presión. Muchas veces hay imágenes donde los 10 menos el portero están en campo rival. A decir del estratega, a pesar de que el 2026 está a la vuelta de la esquina, no hay prisa para lograr un buen accionar en el campo, que además agrade al público y le dé resultados positivos. Aguirre afirmó que esto apenas comienza, pero dejó muy claro lo que espera del equipo. Dolería si el equipo es indolente, si el equipo no hace nada por ganar, eso me dolería a mí. Eso sí que me dolería. Un equipo indolente, un equipo pasivo, un equipo sin alma, eso a mí pues como una patada en el estómago. No concibo un equipo mexicano dirigido por mí que no corra, que no luche, que no sienta los colores. No lo concibo. Y aquel que no entienda esta filosofía ya se puede ir a su casa. Para Imagen, Stephanie Fuentes. Muchas gracias, Stephanie. Se confirma la llegada del gran genio del automovilismo, Adrian Newey, a la escudería Aston Martin para desarrollar los vehículos de Fernando Alonso y Lance Stroll. Newey fue el artífice de los grandes triunfos, de los 6 títulos de constructores, 7 campeonatos de piloto en el equipo Red Bull, y pues ahora usted sabe. Y habrá que imaginarse el ánimo de los trabajadores del Poder Judicial ante la posibilidad que ya se asoma cada vez de manera más concreta de que pues no cuenten ellos con los 43 votos opositores que daban por un hecho este fin de semana. Y pues es muy destacable la imagen en la esquina de la calle de París y Avenida de la Reforma, donde se despliega un inmenso cartel con las 2 imágenes de los senadores del PRD que se pasaron a Morena y dice traidores a la patria. Ya me imagino cómo estarán en este momento buscando que les dé la cara Miguel Ángel Yunes Márquez en caso de que se concrete la versión de que su voto o su ausencia será en favor de la reforma judicial. Y digo esto porque ahora sabemos que un grupo de ellos mantienen cerrado el carril lateral de Paseo de la Reforma frente a las inmediaciones del Senado, donde hoy inicia pues esta discusión en el Pleno de la Reforma, sobre la reforma al Poder Judicial. Y es nuestro compañero Jorge González quien nos va a ofrecer los detalles. Buenos días, Jorge. Hola, Ivonne, qué gusto me da saludarte esta mañana lluviosa aquí en la Ciudad de México. Fíjate que
pues han estado llegando diversos grupos de trabajadores del Poder Judicial de varios estados para nutrir este plazón aquí en el Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Hace unos minutos decidieron iniciar una marcha, estaban manifestando que iban a ir hasta Palacio Nacional a la mañanera, tomaron el Paseo de la Reforma y al llegar a la esquina de la Información, pues retiraron, se dieron vuelta en U y ya van de regreso hacia el Senado. En este momento ya en la vanguardia se encuentra en la glorieta de las mujeres, faltan un par de cuadras para llegar nuevamente al Senado y este grupo de personas pues viene haciendo alusión a toda esta situación de la reforma judicial que por supuesto están en contra de estas modificaciones. Así es que el Paseo de la Reforma cerrado hoy a partir de Bucareli y hasta llegar a la Avenida de los Insurgentes por el paso de esta marcha. Van nuevamente a nutrir el plantón que se encuentra de forma permanente desde hace 8 días allá en el Senado de la República. Igual. Pues muchísimas gracias por tu reporte, Jorge González. Seguimos pendientes y en contacto ante cualquier novedad. Hasta luego. Hasta luego. Y pues sobre el mismo tema, en el inicio de la conferencia en Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró sus críticas al Poder Judicial, dijo que se convirtieron en protectores de la mafia. Y hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias, del poder económico y del poder político. Entonces se limpia el poder ejecutivo de corrupción, se limpia el poder legislativo, pero falta limpiar el poder judicial, porque está mal. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que acudirá al próximo Congreso Nacional de Morena para despedirse del partido y dedicarse de lleno a la administración pública. Asimismo, Sheinbaum, que tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre, confirmó que sí vivirá en Palacio Nacional, tentativamente en el mismo departamento que actualmente habitan el presidente López Obrador y su familia. Voy a vivir en Palacio. Voy a dar espacio al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su familia. Ellos van a estar ahí, no sé si hasta el 1, la noche del 30 al 1 o no, pero pues evidentemente ellos están viviendo ahí, entonces un tiempo voy a seguir viviendo en mi casa, en mi departamento, hasta diciembre. Primero es la parte, digamos, de que trabajas en Palacio y vives ahí, y eso te permite pues disponer de la mayor parte del tiempo. Y después creo que una vez que el presidente ha puesto la idea de vivir en Palacio Nacional, no regresaría a vivir a Los Pinos, evidentemente, no viviría en el Castillo de Chapultepec. Está ahí adecuado un departamento donde hoy vive el presidente y su familia y pues vamos a ver si nos podemos acomodar ahí mismo. Y pues en los preparativos de la transición y de la cada vez más cercana toma de protesta de la presidenta electa, como ayer nos lo compartía nuestro director Pascal Beltrán del Río en la entrevista que sostuvo el titular de este espacio y enviado especial ahora en Ucrania con el jefe de la oficina de la presidencia ucraniana, Andrei Yermak, le dijo que se evalúa la posibilidad de enviar representación a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum y agregó que su país tiene interés en sostener muy buenas relaciones con México. Lo dijo así. We are looking for the possibility to send some representative of Ukraine. La posibilidad de enviar un representante de Ucrania a la toma de posesión de la presidenta. Sí será una visita personal, no lo sé. No es que no me lo hayan dicho, es que no lo sabemos todavía. Tenemos la expectativa de sostener buenas relaciones. Estamos muy interesados en tener una fuerte relación de amistad con México. Estoy feliz y aprecio mucho que México haya participado con un representante en algunas reuniones de la Cumbre de Paz y, por supuesto, estamos dispuestos en invertir nuestra energía y tiempo en desarrollar esta relación. El funcionario ucraniano se pronunció en favor de fortalecer las relaciones con Latinoamérica, lo que resultaría importante para el curso de la guerra con Rusia. Esto le dijo a Pascal Beltrán del Río, el jefe de la oficina de la presidencia ucraniana, Andrei Yermak.
Dijo que apreciaba mucho lo que ya hemos hecho. He visto a mi presidente, quien siempre dice que no existe nada imposible si se trata de Ucrania. Como después de muchas visitas sin dormir, decidió aceptar la invitación del presidente Milei solo por unas horas. Fue sumamente importante y estoy absolutamente seguro de que si la misma invitación será de Brasil, de México o de otros países, tendría una gran importancia. Y estaríamos encantados de que los líderes de Latinoamérica vinieran también a Ucrania. Y en otros temas, 4 años después de su extradición, comenzó en Washington, D.C., el juicio del narcotraficante mexicano Rubén Oseguera González, alias El Menchito, para rendir cuentas por sus actividades en el cártel Jalisco Nueva Generación. Voy a un cártel. Sí, vamos con Rodrigo Pacheco, quien lleva el pulso del impacto de estas horas cruciales en la política, en la vida financiera y económica de México. Rodrigo Pacheco, ilústranos. Hola Ivonne, con mucho gusto de saludarte en esta mañana con mucha información. Evidentemente, buena parte de lo que está ocurriendo en el país está centrado, por supuesto, pues en el avance de la reforma al Poder Judicial. Hoy conversé con Marcos Martínez, él es el presidente del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Marcos Martínez, pues ha sido presidente de la Asociación de Bancos de México, obviamente un alto ejecutivo en grandes bancos en nuestro país, y le preguntaba, bueno, pues cómo se ve, digamos, el atractivo de México, sobre todo considerando pues lo que viene en la reforma al Poder Judicial, y me decía ese y por supuesto la elección de Estados Unidos son dos grandes factores. Mira, esto fue lo que dijo. Los bancos de inversión y los grupos financieros tenían en sus distintos pipelines varios prospectos. El mercado pues está como comenzando a animar para nuevas inversiones. ¿Qué va a pasar con esta ley? Es probable que estén repensando o estén esperando a que salga y ver exactamente cómo es que sale, cómo es que se va a aplicar, para ver cómo afecta al trámite que estaban ya iniciando o que ya habían iniciado. Y yo te diría, pues, no es una buena noticia, ¿no? Siempre cambias algo como se está cambiando y que lo que está en riesgo es el Estado de Derecho y la aplicación de la ley, pues eso para el inversionista es algo muy importante, y especialmente para el inversionista extranjero. También hablamos de que ya se aprobó la legislación secundaria del mercado de valores. ¿Qué es esto, querida Ivonne? Bueno, pues es una serie de reglas que buscan simplificar para que las empresas mexicanas, particularmente las medianas, digamos, estamos hablando de empresas medianas grandes, digamos, empresas que venden más de 1,000 millones de pesos o por lo menos cientos de millones de pesos, que puedan llegar al mercado de valores, que sea mucho más rápido para que lo hagan. Y esto fue lo que me dijo Marcos Martínez con respecto a pues quiénes estarían invirtiendo. Son inversionistas institucionales. Sin duda es una buena noticia, y eso podría permitir pues dinamizar al mercado en este componente que hasta ahora pues había tardado bastante. Mira, esto fue lo que dijo. Lo que se creó fue un fast track que no pasa por todo el proceso que anteriormente ha sucedido, de trámites en la Comisión Nacional Bancaria y sus autorizaciones y los tiempos que esto han implicado. Entonces ahora vas directo, puedes ir directo al mercado. Claro, esto es para empresas que tienen una buena preparación interna en su información, una muy buena historia, y está hecha para que los inversores sean inversores expertos, porque ellos tendrán que analizar el riesgo y decidir si quieren entrar a tomarlo o no, sin que haya pasado por la tramitología y los filtros que hasta hoy se han puesto por parte de la Comisión Nacional Bancaria y algunas otras instancias. Otros temas, querida Ivonne, más allá de lo coyuntural, de acuerdo con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, durante el periodo enero-agosto de este año, por supuesto, la recaudación tributaria creció 6.3% a 3.338.000 millones de pesos. La dependencia informó que en este periodo se recaudó 1.833.000 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta, un crecimiento de 11%, nada mal. Por IVA fueron 931.000 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 6.3%. En cuanto al impuesto especial sobre producción y servicios, se captaron 424.000 millones de pesos. Ahí estamos hablando de un avance de 49%. Ahí está justo el colchón que a veces utiliza el gobierno federal en términos del precio de los combustibles. Me refiero a la gasolina, el diésel y la magna, que por cierto ahora pues está pagando
pues el total no hay, le llaman subsidios, básicamente es que te cobren o no el impuesto y se está pagando el impuesto en su totalidad, así que ese es un factor, por supuesto, también importante. En temas internacionales, Apple presentó una nueva generación de teléfonos, el iPhone 16, ya vamos en ese número, y bueno, pues le integró ahí inteligencia artificial. Digamos, lo más relevante, por lo menos desde mi óptica, es que le pusieron un botón grandote que te lleva directamente a la cámara, cosa que ya otros teléfonos hacían. En términos de inteligencia artificial, no realmente tiene una interfaz ahí con ChatGPT, lo cual si bajas la aplicación pues es básicamente no muy distinto a lo que se está planteando, pero bueno, pues el mercado así lo leyó también, no realmente empezó a caer la acción de Apple, que no está en un momento excelente, sobre todo porque en China están desacelerando sus ventas, por el ciclo económico también en Estados Unidos. Finalmente sus acciones casi se quedaron laterales, no tuvo mayor consecuencia, pero bueno, importante observar porque esta es una de las 3 empresas más grandes del mundo, dependiendo cómo se va dando la variación. Está ahí Microsoft, Apple y también está Nvidia, luego ya está Google, etcétera. Y hablando de Google, ayer en Virginia, en Alexandria, allá en Estados Unidos, comenzó el juicio de Google ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Lo acusaron de sofocar la competencia en el mercado de publicidad en línea. Los fiscales alegaron que la compañía dirigida por Sundar Pichai utilizó prácticas anticompetitivas como adquisiciones estratégicas y manipulación de subastas de anuncios para consolidar su control sobre las herramientas publicitarias en la web. No es un tema menor, sobre todo porque este es el segundo enfrentamiento reciente. De hecho, ya en cualquier momento un juez va a dar un fallo con respecto a Google, que es probable que apele la compañía, pero no se veía esto prácticamente desde que se fueron en contra de Microsoft a principios de este siglo, finales del siglo pasado, y en donde pues generó cambios significativos en el mundo tecnológico, cambios que finalmente se reflejaron en la vida de todos nosotros, porque probablemente Google no existiría sin que se hubiera dado ese proceso en su momento contra Microsoft, y ahora Google está enfrentando algo parecido, y eso, bueno, pues puede desde generar espacios para nuevos jugadores hasta, por supuesto, plantear disrupciones o por lo menos menores ofertas, menos eficiencia en el mercado de la tecnología, particularmente en lo que se refiere a Internet y particularmente en lo que se refiere a inteligencia artificial generativa, en donde Google pues es uno de los titanes que está centrándose en este componente. Así que, bueno, pues eso habrá que verlo. Querida Ivonne, nada más comentar ahora sí, ya para despedirme, que la Organización Mundial del Comercio dijo que el comercio exterior ha desempeñado un papel crucial en la reducción de las diferencias entre las economías menos avanzadas y las más desarrolladas. En este contexto, el organismo instó a los gobiernos a resistirse a la imposición de aranceles y otras barreras al comercio internacional, argumentando que el proteccionismo podría revertir 3 décadas de avances sin precedentes. Es lo que tengo, querida Ivonne. Pues un gran pronunciamiento muy importante para quienes consideran que hay que volver a las fronteras cerradas. Gracias, Ro. Volvemos al rato, 8:26. Mucho agradecemos esta mañana que nos acompañe en el programa el senador Enrique Vargas del Villar. Él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta y pues es muy relevante para nosotros que nos comparta cuál es el ambiente, el ánimo, la expectativa ante esta ausencia de comunicación con el gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez. Buenos días, senador. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Senador, ¿qué sabemos a estas horas de la mañana, cuando pues falta un par de horas para que inicie ya la sesión, donde podríamos seguirnos de largo a la aprobación del dictamen de la reforma al Poder Judicial, senador? Así es, hoy arranca la primera lectura, estamos citados para hoy y mañana, esto puede cambiar, para que sea una sesión inmediata a la que estemos arrancando el día de hoy. Esperemos que no sea así, para darnos estas horas para que pueda llegar el senador Yunes para poder votar la reforma en contra que mandó el presidente de la República. En Acción Nacional estamos firmes, los senadores, las senadoras, para defender a México. Cuando tú nos dices que esperan que llegue el senador Yunes, ¿quiere decir que aún se queda abierta esa rendija, senador Enrique Vargas, que no le han dado carpetazo a la posibilidad de que ustedes sean 22 y no 21? Así es, estamos esperando que pueda llegar el día de hoy. La última comunicación que tenemos es que iba
a llegar y que iba a votar la reforma en contra, y por eso ayer le hicimos este llamado a que se presentara el día de hoy, y en las próximas horas les estaremos informando cómo vamos. ¿Qué podemos saber de lo que ustedes conversaron ayer en la Torre Azul, el edificio donde pues se reunieron la tarde y noche de ayer? Senador Enrique Vargas, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, ¿cuál fue el balance, las ponderaciones, el análisis del contexto que vivimos frente a esta posibilidad de frenar la reforma al Poder Judicial con 43 votos de la oposición, incluida la bancada del PAN? Sí, ayer estuvimos propietarios y suplentes, también ya están llegando al Senado de la República todos, como un grupo sólido para decirle a México que estamos para defenderlos. Que estamos para defenderlos porque es lo que nos dicen todos los días los ciudadanos. Estamos viendo todo este movimiento que hay en el país para defender al Poder Judicial, a no dejar que se nos vaya nuestro México de las manos para las próximas generaciones, porque sería muy grave que pasara esta reforma. Serían miles y miles y miles de millones de pesos en inversión, no vendrían obviamente más inversiones, sería una crisis sumamente fuerte, y por eso le decimos desde tu programa a México, aquí está Acción Nacional para poder defender a las próximas generaciones. Senador Enrique Vargas, él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Alta. Conversaba con mi colega Leti Robles, quien da cobertura y hace la crónica cotidiana en el Senado de la República, y hablábamos de la paradoja que sería que esta reforma al Poder Judicial, esta reforma para la impartición de justicia, pudiera concretarse en un hipotético escenario de impunidad, de presunta impunidad, que el gobierno intercambiaría por un voto opositor a favor de la reforma. Claro, no es usted el que tiene que confirmar, sino que estaríamos esperando que Morena y sus legisladores pues sean los más interesados en desmentir este escenario donde la impunidad sería el origen de una reforma. Pero le pregunto, ¿ustedes han conversado entre los legisladores de la bancada de estos amagos, de estas presiones? ¿Cuánto es realidad, senador? ¿Cuánto es rumor? ¿Cuánto es suposición? Mira, tengo información que sí, que sí hubo llamadas, que sí hubo presiones. A mí, en lo personal, lo que yo muy claro, a mí no. Y si llegara a pasar, en ese momento salgo y lo denuncio. Tengo también entendido por entrevistas al presidente de la Junta de Coordinación, coordinador de Morena, que platicó con algunos senadores del PRI, hasta ahí, y esta es la información que tengo. Tenemos entendido también que hay un voto particular, que bueno, ese lo vimos, se presentó el martes pasado por Acción Nacional en la bancada de los diputados, en la sede alterna donde se discutió la reforma, el dictamen, y que sería retomado por los senadores. Senador Enrique Vargas del Villar, le pediría si usted nos puede aguantar la pausa a la que vamos ahora y volver. Mucho agradecemos que nos haya esperado Enrique Vargas del Villar, el senador vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Senador, cuéntenos cómo se preparan para este debate. Pues estamos preparándonos con todos los argumentos, tanto jurídicos, porque realmente es una aberración esta reforma en donde están engañando a la gente diciéndole que va a ser por medio de voto popular. Por supuesto que no, porque a los primeros, vamos a decir, candidatos, pues va a estar controlado por Morena. Entonces, obviamente no es un voto, como ellos dicen, de la gente. Y también, y yo en lo personal, me estoy preparando para que sepan todas las afectaciones económicas que vamos a tener en México. Eso es lo más grave que nos va a pasar por las próximas generaciones, que no va a haber inversiones, que los empresarios no van a invertir, que el dinero que hay se va a ir. Y también, pues obviamente decirle a la gente
que no podemos tener jueces que no tengan experimentos. Y yo les voy a preguntar, si usted está enfermo de corazón y necesita operarse, ¿con quién se va a querer operar? ¿Con un pasante que acaba de salir de la carrera o con un especialista en corazones si se va a operar del corazón? Pues obviamente con un especialista, y eso es lo que necesitamos en México, en el Poder Judicial. Sí a una reforma de gran calado, pero no esta reforma. Senador Enrique Vargas del Villar, eres un político profesional, has sido diputado local, presidente municipal y conoces muy bien tu partido, pero también pues un hombre que ha dialogado con otras fuerzas del Estado de México, que ha sabido llevarte con los partidos que en su momento están gobernando el Estado de México. ¿Qué piensas de lo que es el diálogo político al que se le está cancelando a cambio de mecanismos de presión no necesariamente propios de un diálogo democrático, senador? El diálogo siempre se tiene que dar en política por el bien de México. Siempre se deben de escuchar las diferentes voces que, como bien lo dices, desde este gobierno que entró se ha cancelado completamente ese diálogo que tanto es necesario, no solo en México, obviamente en todas las democracias del mundo. Es importante estos diálogos, y eso es lo que no ha hecho este gobierno. Yo le hago un llamado a la próxima presidenta de la República, la primera mujer, que sí haya diálogo con la oposición, con las diferentes voces por el bien de México, en Acción Nacional, y lo quiero dejar muy claro, en donde sea algo en beneficio de México, vamos a acompañar, porque esa es la oposición. La oposición no es decir no y no. Claro que no. Lo que esté y sea en beneficio para México, vamos a acompañar, y en donde no, vamos a levantarnos. Senador, nos quedan algunos minutos. Te pediría una reflexión de lo que significaría para Acción Nacional, para la bancada de los hoy 22 integrantes de Acción Nacional en el Senado de la República, lo que significaría que de ahí salga el voto para concretar la reforma al Poder Judicial. Como político, como panista, como representante popular, ¿qué podrías decir al respecto? Sería un tema sumamente complicado, pero hay que dejarlo claro. Ese voto es del senador Yunes, claro que es de Acción Nacional, claro que vendría una crisis, pero dejar claro que nosotros fuimos los primeros senadores y senadoras que estuvimos y salimos al frente, dimos la cara, incluyendo el senador Yunes, que, vuelvo a repetir, confío que llegue el día de hoy, confío que llegue en las próximas horas para poder parar lo que hoy pasa en México. Yo desde aquí, desde tu programa, le digo al senador que cuenta con el respaldo de Acción Nacional y está teniendo alguna presión por el bien de México. De lo contrario, de darse este panorama que tú bien calificas como una crisis, porque vaya que lo sería, senador, y con esto te pido que ya te despedimos para que puedas regresar a tus tareas legislativas, pero te pido una última reflexión. ¿Está pendiente entonces una depuración de la oposición? ¿Está pendiente una autocrítica? ¿Está pendiente una revisión a fondo que evite este tipo de casos, pues que hacen muy porosa a la oposición y que debilitan la representación popular de un voto, pues del 46% del voto, ¿no? Sí, tenemos que y lo estamos haciendo en la Acción Nacional. Estamos revisando qué pasó en la elección pasada. Tenemos ya una comisión de estudiar qué fue lo que pasó, qué es lo que quiere México para estar a la altura de lo que nos exige México. De eso lo tenemos muy claro, y así yo trabajo en lo personal, su amigo Enrique Vargas. Pues muchísimas gracias, senador Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por haber conversado con nosotros esta mañana. ¿Ya se encuentran en Reforma y las calles de Madrid y París?
Así es. Lo que me dicen es que sí hay acceso al Senado. Yo ya estoy a unos minutos. Hay gente manifestándose, pero que sí hay acceso al Senado. Pues muchas gracias, que llegue con bien y estamos pendientes y en contacto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Buenos días, y es que son 22 votos de Acción Nacional, son 15 votos del PRI y 5 votos de Movimiento Ciudadano. Los 43, esa cifra que se ha vuelto 10 años después tan significativa, tan importante para el futuro de México, esa cifra en la que hasta el domingo confiaban jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial. Y qué alegría esta mañana tener a René Delgado en cabina presencial para que nos sobreavise. No, querido, al buenos revés, días. una alegría la mía de poderte ver aquí en vivo y a todo color. Qué alegría, René. Te saludo a ti y al auditorio. Y bueno, estamos a horas de vivir un momento crucial en el Senado de la República, que sin duda va a transformar el régimen político jurídico y lo que es de impartición de justicia en México, y no necesariamente para bien. Sin especular en torno al voto o cambio de camiseta de ese senador opositor, del cual depende cuál va a ser el primer desenlace, y ahora explico por qué primer desenlace de esa reforma. Sí, René. Cuanto suceda, permite ya desprender algunas lecciones, Ivonne. Y digo primer desenlace porque aunque pareciera ser que hoy todo queda resuelto, en realidad creo que va a haber varios capítulos más. De entrada, si se aprueba con ese extraño voto, habrá impugnaciones. Y nos va a llevar a una paradoja. El órgano afectado e interesado en la reforma judicial va a tener que ser el que resuelva las eventuales acciones que se emprendan en contra de la reforma. Así es. Pero la Suprema Corte, que es ese órgano, está fracturado. Es decir, cuando vemos que de un lado manifiestamente 3 ministras de la Suprema Corte, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, se han pronunciado a favor de la reforma. Y cuando vemos que del otro lado la presidenta, al parecer apoyada cuando menos por 2 ministros y varios consejeros de la Judicatura, están en contra de esa reforma y contraproponen otra, pues es evidente que ahí vamos a ver otro capítulo igualmente complicado, no tan complicado como el que estamos viendo el día de hoy, pero faltará por ver entonces cuál va a ser la reacción del oficialismo si el órgano que quiere modificar es el que determina si fue debida o indebidamente modificada. Sí. Segunda lección, si no se aprueba la reforma, a saber cuál va a ser en efecto la reacción del Ejecutivo de Morena y sus aliados, o de la mayoría parlamentaria al menos, porque no se van a quedar de brazos cruzados, sobre todo porque entienden la enmienda constitucional como la coronación de la autollamada Cuarta Transformación, y sin duda intentarían ir por una nueva reforma. Por supuesto. Que curiosamente quizás les resultaría mejor y favorable a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque si se aprueba la actual va a entrar en una situación bastante complicada. Y en cuanto a las elecciones, Ivonne, que se pueden ya desprender, uno, me parece que el Pleno de Ministros se equivocó al elegir como presidenta a la ministra Norma Piña. ¿Por qué, René? Porque tiene un carácter que se da más para la confrontación que para la conciliación. Y no solo fueron los primeros desplantes que tuvo, recuerda que el 5 de febrero del 2023, cuando llega el presidente, ella no se levanta, eso es lo de menos. Pero sí frecuentemente se atendían las acciones de inconstitucionalidad, sobre todo tomando en cuenta la parte procedimental y no la parte sustancial. Y luego están todos los desencuentros que hubo con, recuerda, los chats que le dirigió al hoy gobernador de Puebla
Alejandro Armenta, y eso te va dando un tono y un perfil de una funcionaria que por lo demás no tiene muchas habilidades políticas. Cuando se aproxima a la política, lo hace de manera torpe, cuando no tardía. Es decir, ¿cuál es el sentido de presentar una contrapropuesta de reforma del Poder Judicial cuando está ya en el segundo tramo del trámite legislativo esa reforma? Y ahí creo que se apostó a la confrontación y no a la conciliación. Segunda lección, perdón. Sí, no, lo que llama la atención es que quizá los ministros en su mayoría, 8 al menos, si seguimos las votaciones que ahora se dan, no estaban cómodos tampoco con el otro liderazgo que, si bien era muy político, de Arturo Saldívar, quizá estaba demasiado afín al poder ejecutivo. Y eso los hace irse al otro lado del péndulo, ¿no? Ni tan, ni muy. Y en efecto, se da un cambio pendular en la presidencia de la Corte. Pero lo que te habla de la distancia que tienen los ministros de la Corte con la realidad política del país. Exacto. No es esta una época de cambios, es un cambio de época. Y creo que no tuvieron la sensibilidad para entenderlo. Segunda lección, y va a resultar curioso. Al lanzar candidatos al Congreso de la Unión, frecuentemente los partidos antepusieron intereses sobre convicciones. Bueno, estamos discutiendo el caso de la dinastía, porque hay que hablar de dinastía en el caso de los Yunes. Así es. Donde el hijo probablemente cambie de camiseta y el suplente del hijo es el padre, Miguel Ángel Yunes Linares. Pero eso te revela cómo tampoco supieron calibrar, que no había que poner legisladores vulnerables. Porosos, digo yo. Porosos, eres muy elegante. Verdaderamente son legisladores vulnerables. Incluso Enrique Vargas, que acabas de entrevistar, es un hombre vulnerable. Entonces podrán ejercer presión los unos, pero los otros tienen manchones, auténticos manchones en su trayectoria política, colindantes en el delito, Entonces, cuando tú colocas a legisladores vulnerables, eres presa fácil de la fuerza en el poder. Y sobre todo si la consigna del presidente de la República era que esa oposición estaba moralmente derrotada. Así es. Pero ahora el partido en el poder no podrá hablar de la autoridad moral con que lleva a cabo sus operaciones políticas. En fin, habría alguna tercera lección, pero el tiempo ya se nos vino. Y qué bueno que voy a poder escuchar la lección última que quedó pendiente, querido René Delgado. Rápidamente, una cosa que es paradójica, el presidente, al quejarse de que son decisiones soberanas las que está tomando México, acusa a Canadá de ser un estado asociado, en este tono peyorativo que semeja dependencia frente a una potencia como lo es la de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno firma acuerdos o tratados internacionales, por naturaleza, uno cede soberanía. Entonces, Estado asociado también es México y Estado asociado incluso también es Estados Unidos en la idea de generar un tratado, en este caso regional. Y entonces no se puede jugar con la idea de seguir tomando decisiones soberanas decimonónicas al tiempo de quererte beneficiar de la globalidad o de la apertura económica. Entonces, hay una tensión. Sí. Bueno, si no querían ceder soberanía, habría que renunciar al tratado, Entonces lo digo porque pareciera ser que de pronto sí, todo está en juego el día de hoy, pero ya podemos ir desprendiendo lecciones. Muchísimas gracias, queridísimo René Delgado, por darnos esta panorámica que nos sobreavisa de lo que viene. No, eres muy generoso. Un abrazo y gracias por estar aquí. Banco Multiva presenta Resumen a la hora. El Consejo Coordinador Empresarial hizo un llamado a todos los senadores para que permitan una discusión deliberada
extensa y con el tiempo suficiente para debatir los cambios necesarios que permitan mejorar la administración de justicia en el país y el funcionamiento del Poder Judicial. Una reforma al régimen constitucional que garantice la división de poderes y la independencia del Poder Judicial debe ser discutida y analizada a profundidad y con responsabilidad por todos los actores, destacó el Consejo Coordinador Empresarial en una carta abierta al Senado. En el mismo sentido, se pronunció la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, al hacer un firme y enérgico llamado a los senadores a no aprobar una reforma constitucional que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, comprometería su independencia y sería un retroceso en la división de poderes y el respeto al Estado de Derecho. El presidente de la Sociedad Americana en México, Larry Rubin, exhortó a los senadores y en especial al presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, a tener visión de Estado y dejar de lado intereses partidistas y evaluar cuidadosamente la reforma al Poder Judicial. México necesita un Poder Judicial independiente con certeza jurídica para todos y un sistema más eficiente liderado por los mejores impartidores de justicia, aunque no sean los más populares, señaló Larry Rubin en su cuenta de X. Y Jorge Álvarez Maínez, ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, tramitó un amparo contra el proceso legislativo con el que se aprobó la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Argumentó que el procedimiento incurrió en vulneraciones debido a presuntas irregularidades que se registraron en la sesión, entre las que se encuentran que el debate se llevó a cabo a pesar de que había 3 suspensiones provisionales de jueces para que la discusión no avanzara. El registro del quórum legal y la lista de asistencia son otras presuntas irregularidades. Y esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, rechazó que con la reforma judicial el Poder Ejecutivo busque controlar a la Suprema Corte de Justicia. Destacó que el objetivo de la reforma es que el pueblo elija a jueces, ministros y magistrados. Lo dijo así. Aquí podemos ver cómo, en el caso de la presidenta electa, podría designar, sin reforma, a 4 ministros. El primero es Luis María Aguilar, que concluye su periodo en diciembre de 2024. Ahí la presidenta ya podría designar al primer ministro. Con eso ya tendría 4 ministros, y suponemos que hoy 3 están, digamos, con una visión más progresista, sumando este 4º ministro, ya se tendría por lo menos la posibilidad de evitar cualquier declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. La reforma lo que está planteando es que sea la ciudadanía la que participe. Y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, exhibió a jueces que otorgaron libertad a delincuentes en fines de semana, conocidos como sabadazos. Mostró el caso del juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, quien benefició a una ex colaboradora del otrora secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Este es el caso de el juez Gregorio Salazar Hernández, con sede en Almoloya de Juárez, su juzgado, que da beneficio a Janet Miriam, quien era colaboradora de Genaro, exsecretario de Seguridad Pública, y le da un cambio de medida cautelar que significa la liberación inmediata desde el centro de justicia. Ya ni siquiera van al reclusorio, sino desde el centro de justicia les declaran libertad inmediata. Y bueno, los delitos peculado y delincuencia organizada. Y en viernes, para tratar de sorprender a las autoridades. En tanto, el presidente López Obrador aseguró que al ser elegidos por los ciudadanos, los jueces, magistrados y ministros tendrán un comportamiento distinto al actual. Yo pienso que al momento de que la gente, todos los mexicanos, sean los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, que esa es la esencia de la reforma, ya vamos a avanzar. No se van a terminar de la noche a la mañana problemas, abusos de autoridad, pero ya el juez va a tener un comportamiento distinto.
porque no se va a sentir influyente o producto del influyentismo ni del nepotismo, sino que va a estar ahí en ese cargo por voluntad de los ciudadanos. Ya el presidente y la secretaria de Gobernación hablan como que la reforma... Entrevista. Nos decía René Delgado que había sido tardía la propuesta de la ministra Norma Piña, presentada el domingo, avalada por 3 consejeros de la Judicatura, 2 ministros que la acompañaban y que pues plantea cambio en ministerios públicos, atención a la estrategia de seguridad, ojo con prisión preventiva, y que estaría asumiendo pues que el nepotismo existe, como se había reconocido desde la reforma Saldívar, pero que ha ido bajando. Y se ha tomado como un argumento esta propuesta para decir, desde el oficialismo, ven, teníamos razón, el nepotismo ahí persiste. Bueno, llega tarde, llega bien, sirve, no sirve. Para poner en dimensión el tema, mucho agradezco esta mañana que nos acompañe el doctor Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y bienvenido al programa. Ilústrenos, doctor, cómo observa esta presentación de esta propuesta. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Como siempre, pues un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos... Igualmente, doctor. No, yo creo que las críticas que dicen que esta contrapropuesta llega tarde tienen 2 grandes problemas. La primera es que, en principio, al Poder Judicial de la Federación, pues no le tocaría en tiempos ordinarios andar haciendo propuestas de reforma. Eso es algo que le corresponde al Poder Legislativo. Pero sí me queda claro, en un contexto donde las exigencias por un cambio y una mejora del sistema de justicia son tan grandes, que la Corte haya tomado la iniciativa. Se convocaron a foros, se confeccionaron diferentes documentos, y creo que lo que pone sobre la mesa, Ivonne, no es, déjame ponerlo así, ni descubrir el agua tibia, ni encontrarle la cuadratura al círculo. Claro. Un poco el estudio lo que dice es lo que se ha venido diciendo desde hace décadas, ¿no? Y es que en efecto el sistema de justicia no funciona bien, pero que de entrada necesitamos una visión integral. Es decir, pensar que la justicia va a mejorar porque se cambia el método de designación de ministras, ministros, personas juzgadoras a nivel federal y a nivel local es una mentira y es un argumento falaz. En realidad, las piezas más débiles de este sistema, Ivonne, son por un lado las policías y por otro lado las fiscalías, ¿no? O sea, si tenemos esas tasas de impunidad y si en México quien la hace no la paga, es en buena medida porque muchísimos delitos no se investigan, los que se investigan mal, y los muy pocos que llevan al Poder Judicial, pues muchas veces vienen muy mal armados, ¿no? Entonces yo diría, ese es un primer dato, creo que relevante de este conjunto de documentos que se presentan. Y la otra, y yo diría, creo que es un juicio muy injusto en términos de tiempo, porque aquí los que han acelerado las cosas de una manera absolutamente irresponsable son el presidente López Obrador y las y los legisladores de Morena. O sea, es decir, democráticamente, Ivonne, yo te diría, es absolutamente cuestionable que un presidente que ya va de salida, al que le quedan unos solos cuantos días en su mandato, cuando ya tenemos una presidenta electa que algo tendría que poder definir en términos de su agenda legislativa, veamos a un presidente que le trata de imponer no solo los contenidos, sino también los tiempos, e igualmente reprobable ha sido la actuación de las mayorías legislativas, ¿no? Vimos a un Congreso que ya iba de salida, que se inventó unos supuestos foros que fueron poco más que una simulación. Vimos después, posteriormente, a unos legisladoras y legisladoras entrantes, pues que le movieron muy poco a la iniciativa, que se negaron realmente a discutirla, a seguir ya en esta legislatura todo el procedimiento ante las comisiones. Creo que se ignoraron las voces de muchísimos actores
Ivonne, no le hicieron caso a las barras y a los colegios de abogados, no le hicieron caso a la sociedad civil, no le hicieron a las voces críticas que desde la academia decían que esta era una mala reforma. No le hicieron caso ni siquiera a la mismísima relatora de la ONU especializada en la materia, y que dijeron, pues nos vamos con este plan B, ¿no? A mí me gustaría, francamente, que estuviéramos en un contexto diferente, donde realmente, porque en este país, claro que le urge una reforma a todo el sistema de justicia. Por supuesto que hay cosas que se pueden mejorar en el Poder Judicial a nivel federal. Creo que nadie sostiene que sea perfecto y que no haya cosas que puedan ser mejoradas. Pero pues sí, esta es una iniciativa, desgraciadamente, Ivonne, que resuelve muy poco o nada y que además crea muchísimos otros problemas, ¿no? Bajo una lógica de acceso a la justicia, de brindar un mejor servicio público, pues a mí francamente me parece que es un retroceso, ¿no? Y como lo vimos en los foros, doctor Javier Martín Reyes, investigador de jurídicas de la UNAM, que efectivamente a mí me quedó claro al seguir la cobertura de esos foros, pues que fueron mayores los argumentos en contra de la reforma. Y aquí le pregunto, ¿qué tanto la propuesta de la Suprema Corte recupera algo que los foros nos subrayaron? Y es que la iniciativa presidencial no se hacía cargo de la reforma Saldívar, que buscaba superar el nepotismo. Sí, a ver, y yo tendría una cosa, y vos mira, yo de verdad lo digo, creo que es innegable que en el Poder Judicial sí hay casos de nepotismo. Hubo algunas investigaciones pioneras, ¿no? La que hizo en su momento un consejero de la Judicatura, Borrego, las que hizo también en su momento Julio Ríos, ¿no? Un académico muy serio. Pero también lo que habría que decir, Ivonne, es que estos estudios lo que miden es la existencia de personas con vínculos familiares que trabajan en el Poder Judicial. Y yo creo que una cosa es que haya trabajadores que tienen un pariente trabajando en el mismo poder, y otra cosa es nepotismo. Así es. Es decir, porque si nos ponemos así a decir, oye, la mera persistencia o la mera existencia de un vínculo familiar es razón suficiente para considerarlo nepotismo, pues híjole, ¿no? O sea, no saldría librado, yo creo que casi nadie del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Definitivamente. Pensemos nada más que los Batres. Oigan, pues es que la familia Batres Guadarrama se ha dedicado a la política. ¿Eso implica necesariamente que es nepotismo? Bueno, ahí hay una interrogante, ¿no? Los alcaldes Luján, oiga, pues es que la madre, padre, las hijas se han querido dedicar a eso en automático lo hace nepotismo. Yo tendría también ahí mis dudas. La propia presidenta electa, bueno, pues ella mucho tiempo estuvo casada legítimamente, y qué bueno que así lo decidió con Carlos Imas, y los dos se dedicaban a la política. Eso hace que la carrera de Claudia Sheinbaum y la carrera política de Imas sean nepotismo en automático. Yo te diría, no necesariamente. Entonces, lo que no se vale, ¿no? Para decirlo en términos sencillos, Ivonne, es ver, ¿no?, la paja en el ojo ajeno y olvidarse de la viga en el propio. Creo que si hiciéramos un ejercicio similar en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo, también saldría que hay muchísimas personas que tienen algún familiar trabajando en otra dependencia del poder, en otra área del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Así Para es. decir que es nepotismo, Ivonne, lo que hay que demostrar es que esas personas no llegaron ahí ni por su trayectoria, ni su conocimiento, ni su experiencia, sino por una relación familiar. Y precisamente lo que ha hecho el Poder Judicial desde hace muchísimos años, y por supuesto que la reforma del Saldívar fue importante, fue reforzar los controles, que haya exámenes y que haya evaluaciones. Muchas gracias, doctor Javier Martín Reyes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Rodrigo Pacheco, bienvenido nuevamente. Ivonne, con gusto de saludarte nuevamente con varios temas.
Bueno, sabes que la INA, la Asociación Mexicana de Autopartes, que es uno de los componentes potentes del sector automotriz mexicano, que a su vez en la parte de exportación pues es el principal motor de exportaciones manufactureras mexicanas y por lo tanto exportaciones en general, y la INA expresó su preocupación obviamente con respecto a la reforma al Poder Judicial, lo mismo también que la Coparmex, que solicitó a los 43 senadores de oposición mantenerse firmes en cuanto a la reforma. El Consejo Coordinador Empresarial también hizo un llamado a los integrantes de la Cámara de Senadores para que discutan con el tiempo suficiente los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Pues obvio, digamos, forma parte del paisaje. Sin duda estamos viviendo momentos importantes al respecto. En otros temas, Ivonne, sabes que la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció una propuesta que busca tener nuevos requisitos de informes detallados a desarrolladores de inteligencia artificial avanzada y a proveedores de servicio de cómputo en la nube, con el objetivo de que estas tecnologías sean seguras y capaces de resistir ciberataques, protegiendo tanto a los usuarios como a la infraestructura crítica de ese país. Y eso, bueno, pues es uno de los temas clave que ha quedado en segundo plano en nuestro país, digamos, todo lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura, en ciberseguridad, y bueno, pues algo que no estamos necesariamente viendo, pero allá en Estados Unidos pues sí lo están considerando. Claro, viene el proceso electoral en Estados Unidos, todo el mundo está centrado en ello, será a partir de noviembre, obviamente muy esperado el debate, sobre todo porque te acordarás que la candidatura de Biden quedó totalmente debilitada después de un desastroso desempeño en su debate contra Donald Trump. Este será el primero en el que participe Kamala Harris con Donald Trump. Y pues, ¿por qué estoy hablando de ello? Porque los mercados lo van a observar con mucha atención y para México obviamente es fundamental. Son dos escenarios distintos, si gana Donald Trump o si gana Kamala Harris. No es que necesariamente el debate lo va a definir totalmente, pero sí, cualquier error significativo va a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Y como te digo, son dos escenarios, sobre todo porque en el caso de Trump, hace un rato te contaba comunicación que hizo la Organización Mundial de Comercio en términos de los avances que ha permitido el comercio internacional, porque en las propuestas de Trump está bajar el impuesto corporativo y compensarlo con un aumento generalizado de los aranceles que cobraría Estados Unidos, digamos, por importar, y eso por supuesto podría sacudir tanto a México como a Canadá, pero en el caso particular de México, con las reformas que están planteando, por ejemplo, desaparecer los órganos autónomos, nos puede abrir flancos más grandes. No que con Kamala Harris esto no se vaya a materializar, digamos, la desaveniencia de Estados Unidos en cuanto a ello, y lo hemos visto en distintas expresiones, pero claro, ahora el gobierno de Biden no lo expresa de manera tan enfática porque evidentemente pues están pensando más bien en llegar bien a noviembre, y ahí la válvula de la migración que controla el gobierno de México pues es un aspecto fundamental. Por otro lado, querida Ivonne, y vinculado a estos asuntos, hemos visto cierto nerviosismo nuevamente en el tipo de cambio. Ha estado debajo de los 20 pesos, pero hay una leve depreciación. Sin duda, pues el mercado está observando mucho lo que está ocurriendo en México, pero te digo, también observará pues lo que se dé en el debate, en un momento además en donde estamos en un ciclo de menor crecimiento, tanto en México como en Estados Unidos, y es así que pues espera que la próxima semana el Banco Central de la Reserva Federal de los Estados Unidos haga un recorte de la tasa de interés. El consenso está de 25 puntos base, será ese recorte. Actualmente la tasa está entre 5.25 y 5.5%. Y en el caso de México, con el dato de inflación que tuvimos ayer, no me sorprendería si el banco recorta otros 50 puntos base. Ya lo veremos, va a estar bueno el debate. Eso será la tercera semana de este mes de septiembre. Así que pues son los factores que están planteados en el panorama esta semana. Querida Ivonne, ya por último comentar, ¿sabes qué es muy interesante? Que, bueno, te contaba en el bloque anterior acerca de Apple, que presentó el iPhone. Bueno, ya en China, Huawei sigue avanzando. Recordarás, Huawei, esta marca de teléfonos, bueno, de equipo de telecomunicaciones de origen chino, por supuesto también teléfonos celulares, son formidables, tiene una presencia importante en México. Sufrieron un embate fuerte de Estados Unidos cuando le prohibió a las compañías de Estados Unidos colaborar con Huawei. Sin embargo, en China ha seguido prosperando bastante, también acá en México. Recibió casi 3 millones de órdenes de compra anticipadas para su nuevo teléfono inteligente, el Mate XT. Lo relevante acá es que tiene un procesador, un chip avanzado
privado que permite procesar o soportar modelos de lenguaje natural, es decir, de inteligencia artificial generativa. Y esto es importante porque pues a Estados Unidos, cada que sale un Huawei, le preocupa muchísimo y dice cómo pudieron obtener esa tecnología. No estamos... Abre sus puertas el 11 de septiembre en el World Trade Center para que elijas tu colchón Restonic a precio de fábrica. Sí, a precio de fábrica. Apúntalo. Restonic, el colchón de tus sueños. Tu nueva casa te espera. Con crédito hipotecario Citibanamex, accede a una tasa fija anual desde 9.25%. Entra a citibanamex.com y realiza tu preaprobación. Es fácil, rápido y sin costos escondidos. CAT promedio 11.7% sin IVA. Calculado el 1 de agosto del 2024 y vigente el 31 de enero de 2025. Requisitos de contratación y comisiones en citibanamex.com/hipotecario. Este fin de semana es la mejor oportunidad para conocer tu próximo GWM. Ven al New Energy Weekend y prueba los modelos eléctricos e híbridos que están marcando el futuro del camino. Nuestro equipo estará listo para asesorarte y ayudarte a encontrar el auto perfecto que se ajusta a tu estilo de vida. Aprovecha la oferta especial de 0% de comisión por apertura. No dejes pasar esta oportunidad y avanza con GWM hacia la nueva movilidad. Te esperamos del 9 al 11 de agosto en tu agencia más cercana. Rigoberta Menchú nominó a Grupo por un País Mejor al Premio Nobel de la Paz 2024. Este año estoy proponiendo la candidatura al Premio Nobel de la Paz, el Grupo por un País Mejor. En el marco de la firma del convenio entre las fundaciones Rigoberta Menchú del Dr. Simi y Simi Planeta, la activista guatemalteca afirmó que es momento de ayudar a personas con discapacidad y el cuidado del medio ambiente. ¿Y sabías que falta menos de un mes para conocer al ganador del Premio Nobel de la Paz? Akron trae para ti el mejor tenis del mundo a Guadalajara, con el GDL Open Akron, presentado por Santander, del 9 al 15 de septiembre. Vive la experiencia única de un torneo de talla mundial en el Complejo Panamericano de Tenis. Open Your Passion. Akron, estamos en el deporte. Con la loca Goterito, muy fácil de usar. ¡Pega de locura! Ya me conoces, soy Cristal Silva. Si tus días son tan intensos como los míos, no te preocupes. Yakult 40 LT está de nuestro lado. Con sus más de 40,000 millones de lactobacillus casei shirota, puede mejorar el funcionamiento de nuestros intestinos. Para ese ritmo de vida intenso, Yakult 40 LT, me caes muy bien. Come sano. Escuchas imagen. Escuchas Imagen Radio. Estás escuchando Primera Emisión. Información sólida siempre. Descubre la nueva Mazda CX-70, la SUV que redefine el lujo y la aventura. Con un diseño audaz y un motor potente, la Mazda CX-70 ofrece un viaje sin igual, donde cada ruta se convierte en una experiencia emocionante. Equipada con la última tecnología de conectividad y asistencia, la Mazda CX-70 te mantiene conectado y seguro en cada kilómetro. La pantalla de 12 pulgadas y el sistema de audio premium transforman tu viaje en un concierto en movimiento. Con un interior espacioso y elegante, cada viaje en la Mazda CX-70 es una oportunidad para disfrutar con familia y amigos o simplemente relajarte en un entorno de lujo. Mazda CX-70, una SUV espaciosa para alimentarte de experiencias, reservada para ti. Mazda. Hoy en tu ciudad. Y me voy a ir a la sede de la taquicardia nacional, que es el Senado de la República, donde... Imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Si estás pensando en comprar tu casa, a veces los gastos iniciales pueden complicar tu compra. En Citibanamex te apoyamos con los siguientes beneficios.
te prestamos hasta el 90% del valor del inmueble. Por promoción, hasta el 31 de octubre, 0% de comisión de contratación de crédito. Cuando firmes tu crédito, te reembolsamos la comisión por gastos de preoriginación, avalúo hipotecario, posibilidad de financiar los gastos notariales. Además, podrás elegir entre pagar la misma mensualidad durante un plazo de 10, 15 o 20 años, o pagar menos de manera inicial a un plazo de 20 años. Tu nueva casa te espera. Con crédito hipotecario Citibanamex, accede a una tasa fija anual desde 9.25%, y si tienes tu nómina o la traes con nosotros, obtienes beneficios adicionales. No esperes más. Entra a citibanamex.com, simula tu crédito o realiza tu preaprobación en línea. Es fácil, rápido y sin costos escondidos. Si quieres asesoría, acude a tu sucursal más cercana y un banquero o asesor hipotecario te podrá ayudar. CAT promedio 11.7% sin IVA, calculado el 1 de agosto del 2024 y vigente al 31 de enero de 2025. Es tu derecho solicitar la oferta vinculante para comparar distintas opciones de crédito. Oferta para residentes en México. Crédito sujeto a autorización. Requisitos de contratación y comisiones en citibanamex.com/hipotecario. Esto es Primera Emisión de Imagen Informativa. ¿Estás listo para estrenar el colchón de tus sueños? Expo Muebles de Europa abre sus puertas el 11 de septiembre en el World Trade Center para que elijas tu colchón Restonic a precio de fábrica. Sí, a precio de fábrica. Apúntalo. Restonic, el colchón de tus sueños. El Tren Maya llegó para conectarte con la ruta arqueológica más importante del mundo. Imagina tener frente a ti la pirámide de Chichén Itzá o dar un paseo por la ciudad prehispánica de Palenque. Todo es posible con tan solo un clic. Compra tus boletos en www.trenmaya.gov.mx y vive viajes que transforman. Tren Maya, Gobierno de México. Vive la experiencia de la gira de golf Imagen Vector presentada por Lincoln. Estás invitado, participa. El reto para los mejores golfistas de Chihuahua será el viernes 27 de septiembre en Campestre Chihuahua Golf y Country Club. Inscripciones en giradegolfimagenvector.com. Te esperamos. Vector Casa de Bolsa, 50 años comprometidos por tu confianza, invita. Tu nueva casa te espera. Con crédito hipotecario Citibanamex, accede a una tasa fija anual desde 9.25%. Entra a citibanamex.com y realiza tu preaprobación. Es fácil, rápido y sin costos escondidos. CAT promedio 11.7% sin IVA, calculado el 1 de agosto del 2024 y vigente el 31 de enero de 2025. Requisitos de contratación y comisiones en citibanamex.com/hipotecario. Hola, soy Cristal Silva. ¿Ya estás listo para este regreso a clases? Yakult y yo te deseamos lo mejor. Este pequeño gigante contiene más de 8,000 millones de Lactobacillus casei shirota, que puede mejorar el funcionamiento de tu intestino. Para este regreso a clases, sé el mejor de todos como Yakult. Redescubre Soful LT de la familia Yakult. ¡Come sano! Celebra y vive la experiencia de golf más importante de México. En su 22ª edición, torneo Hole in One Cadillac. Si realizaste un Hole in One entre el 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre de 2024, regístrate y participa en el sorteo para el Hole in One Cadillac. Presentado por... Los detalles. Septiembre, mes de la patria, y el estado de Aguascalientes se prepara para los festejos a partir del viernes 13 y hasta el lunes 16. Desde un concierto de mariachi en un viñedo hasta culminar con el tradicional desfile conmemorativo. Dentro de la celebración de la independencia de México, el estado hidrocálido llevará a cabo un festejo taurino denominado Corrida de la Insurgencia 2024 Aguascalientes, siendo esta la segunda corrida consecutiva en la Plaza de San Marcos y la 7ª a nivel nacional. En esta fiesta partirán plaza los matadores, oriundos de Aguascalientes, Luis David Adame, Leo Valadez y Héctor Gutiérrez, quienes lidiarán un encierro de la ganadería de Reyes Huerta. Al respecto, la secretaria de Turismo de Aguascalientes, Gloria Romo, resaltó: este evento se realizará en el marco de Vive la Vida, dentro de lo que llamamos la vendimia de la Ruta del Vino, y contará con este cartel de lujo que incluye la participación de los 3 matadores hidrocálidos. Lo recaudado en este evento será a beneficio del DIF estatal,
con el objetivo de ayudar a quienes más lo necesitan, aseguró Romo Cuesta. Grupo Imagen. Vamos a un corte, pero volvemos pronto con información internacional y a enlazarnos con nuestro director, el titular de este espacio, Pascal Beltrán del Río. Frentes políticos. Falta de liderazgo. Marco Cortés, con su ya habitual tono de indignación, lanzó una denuncia contra Morena, cuyo presidente es Mario Delgado, y el gobierno federal, acusándolos de presionar y hasta sobornar a los senadores del PAN. Pero, ¿dónde está la estrategia más allá de las quejas? Cortés exige equilibrio y contrapesos, pero parece depender más de su papel de víctima. México necesita 43 senadores valientes, dice, como si con solo gritar valentía lograra cambiar el curso de la política. Quizás es hora de que, además de denuncias, el PAN ponga sobre la mesa propuestas sólidas. Liderar es más que señalar, señor Marco. Esto es lo que dicen los frentes políticos de Excelsior el día de hoy. Frentes políticos. Primera emisión. Imagen. Estamos listos para Expo Muebles de Europa. Te esperamos del 11 al 16 de septiembre en el World Trade Center. Hola Innovaciones 2025. Adiós 2024 con rebajas increíbles. Directo de fábrica. El mejor precio garantizado. 18 meses sin intereses. Más de 18,000 productos. La entrada es gratis. Aprovecha este martes de frescura a precios bajos en Walmart y Walmart Express. Durazno Chihuahua a solo 39.90 pesos el kilo. Válido el 10 de septiembre. La Comer presenta La buena noticia. Mohamed Azhar Mohiuddin, fundador de Bioreform en Hyderabad, India, ha encontrado una solución innovadora para reducir la contaminación plástica. Fabricar bolsas biodegradables usando azúcar, celulosa y desechos de maíz. Ha logrado reemplazar 6 millones de bolsas de plástico en pequeñas tiendas de toda la India. Sus bolsas ecológicas se descomponen en 180 días, proporcionando una alternativa sostenible y accesible para pequeñas y medianas empresas, contribuyendo significativamente a la lucha contra la contaminación plástica en la India. Informó Grupo Imagen. La Comer presentó La buena noticia. Celebremos todo lo que es México. Por eso en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en vinos y licores. Sí, 250 por cada 1,000. Además, encuentra todo lo que necesitas para estas fiestas patrias. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Consulta restricciones en tienda. Evita el exceso. Hasta septiembre 16. Me encantó finalmente poder venir al Museo Banco de México. Sí, Pa, fue muy divertido. No sabía que este edificio tuviera tanta historia. La bóveda está increíble. Ver los billetes me recordó mi infancia. Ma, ¿podemos regresar con mis abuelitos? ¡Ah, qué buena idea! Vamos reservando los boletos. Museo Banco de México. ¿Y tú, ya lo viviste? Entrada gratuita, Avenida 5 de Mayo, número 2, Ciudad de México. Gala de otoño. Te esperan nuevas historias. Vívela en Acoxpa e Interlomas. Tus puntos Palacio valen el triple. Además, empieza a pagar en enero de 2025. Septiembre 12 al 15. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. La democracia es una forma de convivencia entre las personas y sus instituciones. Para consolidarla, el INE tiene una nueva estrategia, la Encívica 2024-2026. Con ella, se busca conocer más sobre nuestros derechos y reforzar nuestras actitudes democráticas, a través de la formación e impulsar la participación más allá de las elecciones. Porque la democracia se construye todos los días. Y requiere de todas y todos. Conoce tu Encívica, ejerce tus derechos y participa. INE. Celebra con ahorros patrios y el poder de ahorrar mucho más estas fiestas mexicanas. País Pozolero ahorrará de... Información sólida siempre. Lo internacional.
Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan hoy en su primer debate rumbo a las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo 5 de noviembre. El encuentro entre la demócrata y el republicano será a las 19 horas, tiempo de México, en el Centro Nacional de la Constitución en Filadelfia, en Pensilvania. La cadena ABC es la responsable de organizar y transmitir el segundo debate oficial, pero el primero entre los actuales contendientes tras la declinación de Joe Biden a la reelección. El debate, a ver, ojo, institutos electorales de México, durará 90 minutos con 2 pausas comerciales. No habrá público y no se permitirá a los candidatos interrogarse directamente. Ninguno de los candidatos presidenciales tiene autorizado llevar notas prescritas. Ay, qué bueno, porque qué horror. O accesorios al escenario. Es muy probable que este sea el único choque entre los dos, ya que no hay otro programado. Y nos vamos a Kiev, a Ucrania, donde está el titular de este espacio, nuestro querido director Pascal Beltrán del Río. Buenos días en México, buenas tardes en Kiev. ¿Qué tal, querida Ivonne? Pues tantas cosas de qué estar pendientes, ¿no? Muchísimas. Hay que estar pendientes de este debate del que estás hablando, hay que estar pendientes de la discusión en el Senado en México. En las calles, pues Pascal. Yo por estar por acá, sí. Y desde luego, muchas cosas de qué estar pendientes, Ivonne. Acá se ha incrementado en las últimas horas la actividad armada. Lanzaron los ucranianos, aunque no lo han reconocido oficialmente, pero digamos ya medios por otros lados lo han confirmado, lanzaron un ataque con 144 drones contra Moscú y Moscú también lanzó anoche una oleada de drones. De acuerdo con Ucrania, derribaron los 38 que enviaron sobre la capital. Sonó la alarma antiaérea a las 4 de la mañana por tercera vez en 28 horas. ¿Te tocó? Así que fue una noche muy activa. ¿Escuchar? Sí, me tocó, fíjate que tengo la aplicación en el teléfono, entonces desde luego la escucho en la calle, pero el teléfono fue lo que me despertó a las 4 de la mañana y bueno, hay que salir al refugio que está pues, muy cerca del hotel, de hecho está en el sótano del hotel. Ajá. Y pues así vive la gente, así todas las noches. Qué fíjate, fuerte. van en 930 días de guerra, van casi 1.300 alertas y la mayor parte de ellas nocturnas. Entonces, la gente aquí cree, y creo que tiene razón, que es un poco crear terror psicológico, no dejar a la gente dormir y que la gente comience a presionar a su gobierno para llegar a un acuerdo. Claro. Es la impresión que se tiene sobre este tipo de ataques nocturnos que no son muy eficaces porque pues este tipo de drones que son muy lentos son derribados, incluso tienen la capacidad de derribar misiles y pues rara vez, sí ha habido 40 ataques que han dado en el blanco, han hecho daños en la capital, pero la mayor parte de ellos, que son casi diario, pues son interceptados por las armas antiaéreas. Qué vivencia, Lo interesante es la capacidad ucraniana de hacer lo mismo en Moscú, ¿no? Claro. Y bueno, pues la guerra en el frente oriental está incrementándose, la actividad armada. Y bueno, pues en medio de todo esto vienen para acá, llegan mañana, según tengo entendido, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, con el ministro de Exteriores de Reino Unido, David Lammy. Es la primera vez que vienen juntos en muchísimo tiempo, 2 personajes de este nivel, y vienen porque se ha confirmado, Ivonne, una audiencia, que en los últimos días Irán transfirió varios misiles balísticos a Rusia y hay mucha preocupación, tanto aquí en Ucrania como en sus aliados, por este hecho. ¿Es una reunión en la que se esperan definiciones de los pasos a seguir en esta guerra, Pascal? Definitivamente, porque Ucrania pues quiere la seguridad de que va a poder contar con el apoyo de sus aliados, con el apoyo del Occidente. Los ucranianos sostienen que si pierden esta guerra, las consecuencias las va a pagar todo Occidente y entonces definitivamente quieren convencerlos que sigan ayudando. Y resulta estratégica entonces esta reunión de la que tú podrás estarnos dando crónica en las próximas horas. Sí, vamos a ver qué tanto informan respecto de una reunión que seguramente será
pues cerrada, a lo mejor hay alguna conferencia de prensa, pero bueno, ya les estaremos avisando, querida Ivonne, y hay muchas otras cosas interesantes, a lo mejor no nos da tiempo ahora, pero hay asuntos de prisioneros de guerra, hay asuntos de veteranos, se está previendo el Ministerio de Defensa de este país que pronto haya 5 millones de personas a las cuales tengan que atender porque ya sea ellos directamente o sus familiares estuvieron involucrados en el conflicto y han quedado incapacitados. Entonces, el saldo de la guerra. Es un peso económico muy importante para este país. Muchísimas gracias. Una gran cantidad de veteranos se están preparando. Es el saldo terrible de la guerra y estaremos leyendo tus crónicas en Excelsior y compartiéndolas en este espacio. Pascal, gracias por este enlace. Gracias, y que tengas muy excelente cobertura. Abrazos para ti. Igualmente, gracias. Un abrazo para la audiencia. Gracias. Mira, Pascal.